Estamos de vuelta con más expedientes en CHB Noticias y a continuación vamos a revisar un reportaje que da cuenta de la historia del mayor pedófilo de la historia policial en Chile. Su apodo, Sacarach. En nuestra sección de reportajes, archivos clasificados, recordaremos la historia de Rafael Maureira, líder de una red internacional de pornografía infantil, quien con falsos grupos scouts abusaba de menores de edad, a quienes drogaba y luego grababa para posteriormente comercializar esas imágenes. No es eso. Estoy muy arrepentido. El daño que yo pude haber provocado a los menores es bastante grave. Estos eran algunos de los integrantes de la red de pedofilia Paidos. A comienzos de la primera década del año 2000 se destapaba en nuestro país una red de pederastas sin precedentes, la cual abusaba y grababa a niños, comercializando luego este material pornográfico infantil. Y a esa altura visité al magistrado de la época y me encontré con la sorpresa que eran 28 las víctimas. Su líder, un chileno que urdía planes burdos pero finalmente efectivos para sus pervertidas intenciones de abusar a niños de familias de escasos recursos, como por ejemplo liderar grupos scout o manejar furgones escolares. Él entró a mi casa, conoció a mis hijos y de ahí me invitó a mis hijos cordialmente a que participaran en el grupo de scout que él ya tenía formado en la Florida. Rafael Maureira Trujillo, pederasta y psicópata, conocido también por aquellos años como Sacarach, en una incipiente red global llamada Internet, lideraba la asociación ilícita. Era parte de una red importante, 14 personas vinculadas a una red de pornografía. Internacional. Claro, internacional. O sea, el delito era un tema de delito grave. La palabra Sacarach era un nickname o un apodo que inventó Rafael Maureira Trujillo para poder captar adeptos a través de internet y así llevarlos a su página de pornografía infantil. En Archivo Clasificado les contaremos la historia del mayor pedófilo de Chile. Es el verano del año 2002. Raquel, madre de 12 de las pequeñas víctimas del pedófilo Sacarach, recibe una visita inesperada durante la noche. A las 4:20 de la madrugada llegó investigación a mi casa y me notificó de que mis hijos estaban hospitalizados en San Antonio y que yo tenía que estar a las 9 de la mañana en la unidad policial de ella. Así me enteré. Era el fin para la red Paidos, pero el comienzo de un largo sufrimiento para las pequeñas víctimas y sus padres, que se enteraban poco a poco de los abusos cometidos por Rafael Maureira y sus secuaces durante meses y meses. Lo noté muy raro, sobre todo al menor. El menor llegó hablando mucho. Me culpaba porque le había dado permiso. Si yo no le hubiera dado permiso, esto no habría ocurrido. Buscamos en los diarios electrónicos de la época y las noticias ebullen al escribir la palabra Sacarach. Las denuncias en esos años empezaban a caer una tras otra como cántaro al agua, algo que enciende las luces de alerta en la policía. Había un psicópata en serie abusando de niños. Son delitos donde esta persona afecta a lo más importante que nosotros tenemos, son los menores de edad. En el fondo, él era una persona que atacaba a los menores con vulnerabilidad. Él era el tío del furgón. O sea, su historia delictual tiene que ver con aquello que en el fondo la sociedad protege enormemente. Él la verdad es que nunca se desarrolló en trabajos que fueran muy lucrativos, pero resulta que tenía un patrimonio importante para una persona de su nivel. Él se había comprado, por ejemplo, una casa en Los Molles para seguir delinquiendo, que la estaba habilitando para estos efectos. Una propiedad que compró al contado. En esa época estamos hablando de cerca de los $100.000. En una solicitud, por llamarla de algún modo extrema, el abogado defensor de Sacarach pide su castración química. El tratamiento farmacológico es el ideal para el tipo de patología o parafilia que experimenta mi representado. Y en ese sentido nosotros estamos confiados en que el día viernes el tribunal resuelva favorablemente la petición que hemos formulado. Castración química, que me ayuden para poder hacérmela. Lo que finalmente es descartado por un tribunal. Se entendía en esa época por mucha gente que la pedofilia era una enfermedad
Y yo sostenía en tribunales, en los alegatos, que no era efectivo eso, porque una persona enferma no se podía contener, en cambio él actuaba en la clandestinidad. Entonces yo planteé que esto de la castración química era una maniobra de él simplemente, porque eso no significaba que él siguiera cometiendo delitos de otra forma nomás. No, yo no puedo decir que estoy rehabilitado. Y yo creo que ese es un largo camino. Sí me gustaría rehabilitarme, pero sí me gustaría también pagar por lo que hizo. Tanto los psicópatas como los sujetos que son agresores sexuales de niños, predadores en este caso, no tienen cura, no tienen sanación. Ellos no se van a rehabilitar de esto. Por lo tanto, ellos tienen que mantener un control estricto, como lo hacen en otros países como Inglaterra o algunos lugares de Estados Unidos, donde los tienen controlados con GPS porque ellos vuelven a reincidir. Son altamente reincidentes y por lo tanto altamente peligrosos. Pero inesperadamente una bomba explota en el caso Sacarache, dañando en parte las ilusiones de justicia de las familias de las víctimas y los propios abusados. Rafael Maureira Trujillo recupera su libertad. La paliza sufrida tras recuperar su libertad era un aviso. Rafael Maureira sabía lo que se le venía, sobre todo judicialmente. Era un futuro poco alentador. Por eso, a la espera de la notificación de su condena, el 17 de abril del 2006, se fuga del país con rumbo desconocido. Yo de hecho lo previne en la corte en su momento, pero era justamente por la penalidad baja que tenía en esta situación en esa época. Entonces él tenía derecho a esa libertad. Lo que pasa es que yo tenía seguridad plena de que él se iba a dar a la fuga. Bolivia, Perú y Brasil son los principales países en los que la PDI sospecha que Sacarache puede estar ocultándose de la justicia. Pero la búsqueda no es fácil. Cuando uno va a Bolivia y el sujeto ya no está en Bolivia, ¿de qué sirve la información de que estuvo aquí, pero ya se fue? O sea, hay que seguir buscando. En Brasil, la ciudad de Florianópolis fue la guarida perfecta para Sacarache. Riuchuma, un pueblo pequeño, lo albergó en la casa de un peluquero. Lucía una apariencia muy distinta a las fotos de Se Busca, más gordo, con barba y el pelo de color más claro. Y ahí, bueno, fue también un hecho bastante inédito en la historia judicial chilena. Nosotros planteamos una recompensa, la cual surtió efecto. Un peluquero brasilero donde él se alojaba, escribió por internet. Sacarache, líder de la red de pedofilia Paidos, ya está en Chile. Es prófugo de la justicia nacional y tras permanecer detenido durante 6 meses en Brasil, Rafael Maureira pasará la primera noche de 20 años en la cárcel de alta seguridad. Mucho más delgado y con una barba de días, el rostro de Sacarache evidenciaba la preocupación de la jornada que se le venía encima. Yo creo que permite de alguna manera lograr sacar esta presión que había a nivel local, porque era una locura todos los días. ¿Cuándo van a detener a Sacarache? ¿Cuándo van a detener a Sacarache? Y nosotros detectives en Paraguay, detectives en Bolivia, detectives en Brasil. En un operativo sin precedentes en la historia policial chilena, Sacarache es trasladado en un helicóptero con un despliegue inaudito hasta la cárcel de alta seguridad. Con francotiradores se gastaron. Mire, yo estoy muy ofuscada por eso. ¿Quién se preocupó de los niños afectados? Exagerado totalmente. ¿De qué lo estaban protegiendo? ¿De mí? ¿De mí? Cuando yo soy una persona común y corriente. Yo no lo iba a matar. Se vio exagerada. Aquí ocurrió que el traslado de Sacarache se hizo limpio, sin ningún problema. Nadie saltó el perímetro de seguridad, porque estos sujetos anteriormente, si ustedes revisan las imágenes, lo tomaron por ahí entre medio de un traslado y fue agredido. Condenado a cadena perpetua por una serie de horrorosos crímenes sexuales contra menores, Sacarache pasa sus días ahora en la cárcel de Colina, castigo que algunas víctimas consideran insuficiente. Lo que a mí me gustaría y me encantaría que nunca más saliera de la cárcel y que cumpliera una condena, que viviera muchos años, muchos años. Yo no pretendo que se muera, no, todo lo contrario, que cumpla
que cumpla la condena nomás. Y que esté preso, que no salga nunca más. En la condena perpetua al pederasta fue fundamental la presión mediática y de los abogados querellantes que fueron escuchados y se subieron las penas para estos delitos de abusos sexuales. Yo, bueno, fui escuchada en el Congreso, en sus minutos yo llegué al Congreso sola, pedí que se removieran, o sea, que por favor estudiaran las leyes que fueran más altas para este tipo de gente. Hasta el día de hoy, algunas víctimas ya adultas se arrastran con el duro peso psicológico de los delitos de Sacarache. Para sus familias, un trauma psicológico y emocional que deberán cargar de por vida. Mi hijo también, están bien. Yo en la que no logro superar nada nomás. Yo nunca he contado esta parte. Yo, a través de un preso que estaba con Sacarache ya el privado de libertad, Sacarache me hizo llegar un manuscrito que tenía que ver con por qué él se inicia en esto. Que él plantea que de muy pequeño, de niño, él fue abusado, en donde él relata su inicio completo y donde él también relata nombres de personas que participaban en esto. Yo solo hice entrega en su momento a la justicia, pero no, la verdad es que no pasó nada. Declaraciones como esta provocan gigantescas dudas, ya que nunca se investigó quienes consumían esta pornografía infantil. Un tipo extremadamente peligroso, sobre todo como estamos viendo hoy día, que como la niñez nos llama, todos hemos visto el tema del Sename, cómo nos llama a que protejamos y defendamos a nuestros hijos, a nuestros niños. Lo extraño es que a esta altura Rafael Maureira Trujillo no aparece en la lista nacional de pedófilos impedidos de trabajar con niños. Sus víctimas dicen que no lo perdonarán jamás. Bueno, y para conocer más detalles sobre este caso que conmocionó a todo el país, tomamos contacto con René Castellón, prefecto general en retiro de la PDI que trabajó de hecho en la investigación de Sacarache. ¿Cómo está, René? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy René. bien por aquí. Gusto saludarlos. Igualmente. René, bueno, le queremos preguntar, es complejo, pero ¿cómo podemos calificar este delito que cometió Sacarache entendiendo que abusó de menores de edad y luego incluso comercializaba las imágenes que sacaba después de cometer estos actos? Bueno, aquí lo importante de este caso que efectivamente después de una larga investigación que tenía que ver con que esta persona que lideraba de alguna manera una organización de red de pedofilia, que de alguna manera esta red de pedofilia, que recuerdo yo era Paidos en ese minuto por allá por el 2002, de alguna manera yo creo que efectivamente la policía logró efectivamente reunir los antecedentes necesarios para ponerlo a disposición de los tribunales y que efectivamente se le pudiera someter a proceso en su oportunidad con los medios de prueba que existían en ese entonces. En ese momento, pensando también en la época, René, ¿qué trabajo realizó en este caso la Policía de Investigaciones para finalmente lograr detener a Sacarache? Bueno, este fue un caso complejo en su minuto para la policía porque evidentemente esta era una red de pedofilia que había afectado a una gran cantidad de niños. Yo recuerdo que eran alrededor de 28 niños. Y aquí hay que destacar evidentemente la participación del abogado querellante por parte de las víctimas, que era el abogado Cristian Espejo, recuerdo yo, que fue una de las personas que hace una gran labor en la parte de perseguir para de alguna manera lograr efectivamente que se reunieran la mayoría de los antecedentes, apoyar a las víctimas y a la policía lo que le corresponde es reunir los antecedentes y ponerlos a disposición del tribunal. Aquí la cosa simpática de este caso es que en su minuto, cuando la policía ya lo logra detener, después por los sistemas que estaban instalados en su época, esta persona recupera su libertad. Recuerdo que recupera su libertad después de haber estado detenido un tiempo y evidentemente ahí se nos produce el gran problema porque esta persona al obtener un beneficio y él queda firmando
Y él, yo recuerdo que se va a una casa de acogida en ese entonces, y evidentemente el abogado Espejo, yo recuerdo que era una de las personas que era la que más hacía fuerza para decirle en ese minuto a las autoridades que eso era un peligro, que esta persona estuviera libre, firmando, porque evidentemente había un peligro de fuga. Bueno, y evidentemente eso ocurrió, y esta persona dejó un día de firmar y desapareció, y evidentemente la policía en ese contexto no tenía absolutamente nada que hacer, solo esperar que al cabo, recuerdo yo, como de los 30 días, recién la autoridad emite un requerimiento para la detención de esta persona, y ahí ya empiezan a trabajar los equipos de búsqueda de la Policía de Investigaciones de Chile para encontrar, en este caso ya, al prófugo en ese minuto, que era Rafael Maureira Trujillo. René, hablamos de una situación que ocurre décadas atrás. Obviamente la tecnología era distinta a la que tenemos hoy. Y por lo mismo, ¿con qué herramientas cuenta hoy? Por ejemplo, ¿qué herramientas tiene la Policía de Investigaciones para poder finalmente investigar hechos de pornografía infantil en el día de hoy? Hoy día los tiempos están absolutamente cambiados. Lo importante es que uno tiene que entender que de alguna manera hay equipos investigativos importantes, que hay un compromiso de los investigadores para llevar a cabo las investigaciones, no importa lo complejo que sean. Evidentemente, a través de los tiempos van apareciendo herramientas tecnológicas importantes que permiten de alguna manera hacer una persecución penal mucho más efectiva, pero siempre los casos tienen complejidades en términos como en este particularmente, donde una persona desaparece y tiene por lo menos muchas semanas anticipadamente en donde nadie sabe qué fue lo que pasó, y entonces las hipótesis que se plantean son distintas en términos de que hay personas que aseguran que se fue del país, otras que aseguran que se fue del sur, al sur de Chile, y entonces la complejidad en estos casos es el tema de la búsqueda. Porque al final todo el mundo de alguna manera está esperanzado en que la policía lo encuentre lo más rápido posible. Y la policía tiene que empezar a investigar cada una de las hipótesis que se plantean. Y evidentemente en estos casos donde también la urgencia de la situación, yo recuerdo que hubo minutos en que se ofreció hasta dinero por información de esta persona. Hace que la policía tenga que ir paso a paso, cerrando cada uno de los capítulos, y viajando con sus equipos investigativos de búsqueda, en donde aparecen evidencias de que esta persona pueda estar. Y evidentemente eso, de alguna manera, no tiene que ver un poco con el tema de la tecnología ni nada, sino que con la especialización de los profesionales que están encargados de la búsqueda de la persona. Y aquí en este caso, yo diría que si uno lo traslada a la actualidad, funciona exactamente igual. Es el profesionalismo de los agentes de la policía, que de alguna manera en este caso son profesionales de la PDI, que aun cuando no contaban con herramientas tecnológicas para investigar los casos, pero sí tenían las herramientas suficientes de profesionalización para buscar una persona que se encontraba en algún territorio de Latinoamérica. Y efectivamente aquí se fueron barajando distintas hipótesis y se fueron descartando aquellas que decían que estaba en Bolivia. Se fue a Bolivia, estuvo efectivamente en Bolivia, pero la persona ya había pasado por ahí, había tomado rumbo hacia otros lugares, y en definitiva él se encontraba efectivamente en Brasil. Y ahí se logra su captura, yo recuerdo, en el año 2007, que recuerdo que fue cercano a la fecha del aniversario de la institución, por ahí, por el junio del 2007. René Castellón Argote, prefecto general de la PDI, ex prefecto general de la PDI, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Bien, un agrado como siempre.